La noche del 15 de marzo comenzó como cualquier otra, pero terminó de una manera que destrozaría 3 vidas para siempre. Imagina esto: un hombre de 68 años llamado Eduardo, caminando por calles empapadas de lluvia, arrastrando una maleta descolorida detrás de él, con el agua corriendo por su rostro curtido como lágrimas que se negaba a derramar. Sus manos temblaban, no por el frío amargo que atravesaba su chaqueta delgada, sino por algo mucho peor: la traición de las 3 personas a las que había amado más que a su propio aliento. Lo que sus hijos hicieron esa noche fue tan cruel que cuando la verdad salió a la luz, toda la ciudad se estremeció de horror. Pero el destino había preparado una lección que los transformaría para siempre. Eduardo Morales se convirtió en padre a los 23 años. Todavía recordaba con perfecta claridad el momento en que su primer hijo, Tomás, llegó al mundo. 18 horas agotadoras que culminaron al sostener ese frágil milagro en sus brazos, sabiendo instantáneamente que sacrificaría todo por ese pequeño ser. 2 años después llegó Patricia y 3 años después Ricardo. Cada hijo había sido una bendición, o eso creyó durante décadas. Su esposa María había sido una mujer fuerte, pero la enfermedad se la llevó temprano, dejando a Eduardo criar a 3 hijos solo mientras trabajaba turnos dobles como supervisor de fábrica. El salario apenas cubría lo esencial, así que Eduardo hacía lo que fuera necesario. Trabajaba en la construcción los fines de semana, tomaba turnos nocturnos en un almacén, se saltaba comidas para que sus hijos pudieran repetir. Recordaba vívidamente las noches en que trabajaba hasta las 3 de la mañana, con la espalda gritando de dolor, las manos ampolladas y en carne viva, pero siempre manteniendo esa sonrisa porque mañana podría comprarle a Tomás esos tenis que necesitaba, o pagar las clases de danza de Patricia, o costear la medicina de Ricardo durante esas fiebres aterradoras. Los años pasaron y Eduardo envejeció rápidamente, como suelen hacerlo los hombres que cargan montañas sobre los hombros. A los 45 ya tenía el cabello completamente canoso. A los 50 sus articulaciones dolían constantemente por décadas de trabajo manual, pero nunca se quejó. Cada cicatriz era una medalla de honor. Cada dolor crónico era el precio que pagaba gustoso por ver a sus hijos crecer sanos y fuertes. Cuando Tomás cumplió 18 y quiso estudiar administración de empresas, la matrícula era aplastante. Eduardo vendió el reloj antiguo de su padre, una reliquia familiar que valía miles, para cubrir el primer semestre. Trabajó 7 días a la semana durante 4 años para mantener a Tomás en la universidad. Cuando su hijo se graduó, Eduardo lloró de orgullo en la ceremonia. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que se saltó, todo había valido la pena. Patricia resultó ser un desafío. A los 16 se enamoró del chico equivocado y quedó embarazada a los 17. Muchas familias la habrían echado, pero no Eduardo. Abrazó a su hija sollozante, le prometió que todo estaría bien y cumplió esa promesa. Ayudó a criar a su nieta mientras Patricia terminaba la escuela, cuidando del bebé cada noche para que su hija pudiera estudiar, compartiendo sus escasas porciones para asegurarse de que Patricia comiera bien durante el embarazo. Ricardo, el menor, le preocupaba más. Desde la adolescencia mostró irresponsabilidad, saltando de trabajo en trabajo, siempre sin dinero, siempre necesitando que papá lo rescatara. Y Eduardo siempre lo hacía. Cuando Ricardo perdió su apartamento por no pagar el alquiler, Eduardo pidió dinero prestado a un usurero para ayudarlo. Y luego pasó 2 años pagando esa deuda con intereses abusivos, sacrificando sus propias necesidades para salvar a su hijo una vez más. Hace 6 años, la hermana de María, la compañera de Eduardo en sus últimos años, murió de un infarto repentino. Habían estado juntos 15 años después de la muerte de María. Eduardo quedó devastado. Ella había sido su roca en todo. En el funeral sus hijos hicieron promesas. Tomás juró que nunca estaría solo. Patricia prometió cuidarlo siempre. Ricardo, aunque distante, aseguró que siempre estaría allí.
Los primeros meses después de su muerte fueron una tortura. Eduardo se sentía perdido en una casa de repente demasiado grande y sofocantemente silenciosa. Pero poco a poco se adaptó a su nueva realidad, viviendo con una pensión y ahorros modestos. No mucho, pero suficiente para sobrevivir con sencillez. Sus hijos lo visitaban ocasionalmente, aunque con menor frecuencia cada vez. Tomás siempre tenía reuniones de negocios cruciales. Patricia estaba ocupada con su propia familia. Ricardo simplemente desaparecía por semanas sin contacto. Eduardo trataba de no sentir cómo la soledad lo devoraba. Se decía a sí mismo que sus hijos tenían sus propias vidas, sus propias responsabilidades. Era natural que no pudieran visitarlo tan a menudo, pero en el fondo, durante esas noches silenciosas en una casa llena de fantasmas de tiempos más felices, sentía un vacío que crecía cada día. Hace 8 meses, la vida de Eduardo dio un giro devastador. Una mañana se despertó, sintió un mareo intenso, y lo siguiente que supo fue que estaba en el suelo del baño con un dolor insoportable en la cadera. Se había resbalado en el azulejo mojado y se fracturó gravemente la cadera. Permaneció allí casi 2 horas, gritando de dolor, hasta que finalmente logró alcanzar su teléfono y llamar a los servicios de emergencia. La cirugía fue complicada y costosa. Los médicos le advirtieron que, a su edad, recuperarse de una fractura de cadera sería difícil y requeriría meses de fisioterapia. Eduardo gastó casi todos sus ahorros en la operación y el tratamiento inicial. Tuvo que llamar a sus hijos para pedir ayuda, no solo económica, sino física, porque necesitaba atención constante durante la recuperación. Tomás le prestó dinero, pero con un tono que Eduardo nunca había escuchado de su hijo. No era el tono cálido de un hijo ayudando a su padre, sino el cálculo frío de un prestamista haciendo un trato comercial. Le dejó muy claro que esperaba el reembolso con intereses, como si Eduardo fuera solo otro cliente, no el hombre que había vendido el reloj de su padre para pagarle la universidad. Patricia fue a cuidarlo durante 3 semanas, pero se quejaba constantemente. Refunfuñaba que su padre era exigente, que no podía descuidar a sus propios hijos, que su esposo estaba enojado porque pasaba tanto tiempo fuera. Eduardo trató de no ser una carga. Hizo todo lo posible por sí mismo a pesar del terrible dolor. Pero Patricia siempre encontraba algo de qué quejarse. Después de 3 semanas, le dijo a Eduardo que no podía continuar, que tenía que priorizar primero a su propia familia. Ricardo nunca apareció. Eduardo llamó docenas de veces, dejó mensajes de voz desesperados pidiendo ayuda, pero él nunca respondió. Más tarde, Eduardo supo que había visto cada mensaje, pero simplemente decidió ignorarlos. Su propio hijo, a quien había rescatado incontables veces, lo abandonó cuando más lo necesitaba. Eduardo tuvo que contratar a una enfermera para que lo ayudara durante la recuperación, lo que consumió sus últimos ahorros. Después de 3 meses, finalmente pudo volver a caminar, aunque con dificultad y un bastón. Pensó que lo peor había pasado, que podía volver a una vida normal. Se equivocaba catastróficamente. Una tarde de sábado, sus 3 hijos llegaron juntos a su casa. Eduardo se sorprendió gratamente. No los veía a los 3 simultáneamente desde hacía años. Pensó que tal vez finalmente querían pasar tiempo de calidad juntos, quizás cenar como en los viejos tiempos, cuando María estaba viva y la familia estaba unida. Preparó café y puso las galletas que había horneado esa mañana, esperanzado en una tarde agradable. Pero cuando se sentaron en la sala, Eduardo notó algo extraño en sus expresiones. No había calidez en sus ojos ni sonrisas. Tomás habló primero, siempre el líder. Explicó que habían estado hablando entre ellos y habían llegado a una decisión importante sobre el futuro de su padre. Eduardo escuchó con creciente horror mientras Tomás exponía su plan. La casa era demasiado grande para él, especialmente después de su caída.
Era peligroso que viviera solo a su edad y con movilidad limitada. La mejor solución sería vender la casa y dividir el dinero. Eduardo podría usar su parte para mudarse a una residencia de ancianos donde estaría mejor cuidado, y ellos podrían usar sus porciones para sus propias necesidades. Eduardo sintió como si le hubieran arrojado agua helada encima. Esta casa no era solo un edificio, era su hogar. El lugar donde había criado a 3 hijos, donde había pasado décadas de su vida con María y luego con su hermana. Cada rincón contenía recuerdos preciosos. La cocina, donde había enseñado a Patricia a hornear pan. El patio donde Tomás dio sus primeros pasos. El dormitorio donde había cuidado a Ricardo durante las enfermedades de la infancia. Estas paredes habían sido testigo de cada alegría y cada tristeza. Con voz temblorosa, Eduardo les rogó que no hicieran eso. Les explicó que la casa era todo lo que le quedaba de su vida con su madre, que quería pasar sus últimos años rodeado de los recuerdos de las personas que había amado. Pero sus hijos fueron inflexibles. Tomás argumentó que él había prestado dinero para la cirugía y merecía recuperarlo con intereses. Patricia dijo que necesitaba urgentemente el dinero porque su hija mayor ingresaría a la universidad con costos de matrícula aplastantes. Ricardo, como siempre, simplemente asintió con lo que decían sus hermanos, sin expresar una opinión propia. Eduardo trató de razonar con ellos. Les recordó que la casa estaba únicamente a su nombre desde la muerte de la hermana de María, que legalmente tenía todo el derecho de quedarse hasta su último día. Pero sus hijos empezaron a presionarlo de maneras cada vez más agresivas. Le dijeron que cuando muriera la casa sería de ellos de todos modos, así que era mejor venderla ahora, mientras todavía podía beneficiarse de parte del dinero. Las visitas se volvieron constantes y tensas. Llegaban sin avisar, inspeccionaban la casa como si ya fuera suya, discutían cuánto dinero podrían obtener por ella. Tomás lo llamó egoísta por no pensar en sus nietos, que necesitaban ese dinero más que él una casa tan grande. Patricia lloraba de forma manipuladora, diciendo que había sacrificado 3 semanas cuidándolo y ahora él no quería ayudar cuando ella lo necesitaba. Ricardo, aunque nunca había movido un dedo para ayudar, de repente aparecía respaldando todos los argumentos de sus hermanos. La presión aumentaba cada día. Eduardo empezó a sentirse como un prisionero en su propio hogar. Sus hijos llegaban a cualquier hora, interrumpían su descanso, lo bombardeaban con argumentos y reproches. Dormía mal, comía peor, estaba perdiendo peso rápidamente por el estrés constante. Los vecinos comenzaron a notar que algo andaba mal. Eduardo se veía cada vez más delgado, pálido, triste. Una noche, Eduardo tuvo un sueño que lo dejó temblando. Soñó que María estaba sentada al borde de su cama, mirándolo con esos ojos cálidos que tanto extrañaba. Ella tomó su mano y dijo: «Eduardo, mi amor, sé que duele. Sé que te preguntas en qué fallamos al criarlos. Pero a veces, por mucho amor que les demos a nuestros hijos, ellos eligen su propio camino. Y no siempre es el camino que esperábamos para ellos». Eduardo despertó llorando, abrazando la almohada donde dormía María, sintiendo su ausencia más profundamente que nunca. La semana siguiente, después de otra discusión agotadora, Eduardo finalmente se quebró. Estaba tan cansado, tan exhausto emocional y físicamente, que no le quedaban fuerzas para luchar. Sus hijos habían ganado. Firmó los papeles de la venta con las manos temblorosas, mientras las lágrimas caían sobre el documento, emborronando la tinta. Tomás recogió los papeles sin siquiera agradecerle. Simplemente le dijo que tenía 2 semanas para desocupar la casa. Esas 2 semanas fueron las más dolorosas de la vida de Eduardo. Caminó por cada habitación como si se despidiera de un amigo moribundo, tocando las paredes como si pudieran sentir su dolor, como si pudieran entender que pronto se iría para siempre. Empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta
que había comprado hace 20 años para un viaje que nunca hizo. No tenía mucho, algo de ropa, fotografías de cuando sus hijos eran pequeños y aún lo miraban con amor. Una bufanda que María le había regalado en su último aniversario. Eduardo intentó contactar a sus hijos sobre la residencia para ancianos que habían mencionado, pero ninguno respondió sus llamadas. Finalmente logró comunicarse con Patricia, quien le dijo con una frialdad escalofriante que habían investigado y las residencias eran muy caras, que con su parte del dinero de la venta tendría que arreglárselas solo para encontrar dónde vivir. Eduardo quedó atónito. Le preguntó dónde se suponía que debía vivir, pero Patricia simplemente dijo que ese no era su problema y colgó. Eduardo se quedó allí sosteniendo el teléfono muerto, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus propios hijos, los niños que había cargado en sus brazos, a quienes había alimentado, a quienes había cuidado durante cada enfermedad, literalmente lo estaban dejando en la calle. El día que tuvo que irse llegó demasiado pronto. Era un día gris de marzo y el cielo amenazaba tormenta. Eduardo se levantó temprano, aunque apenas había dormido. Caminó por la casa una última vez, tocando cada superficie, recordando cada momento vivido entre esas paredes. Se detuvo ante una pequeña marca de lápiz en la pared del pasillo, una línea que mostraba la altura de Tomás cuando tenía 5 años. Pasó los dedos sobre esa marca, recordando lo orgulloso que había estado su hijo ese día, cómo había rogado medir su altura cada mes para seguir su crecimiento. Se sentó en el sofá donde había pasado tantas noches trabajando en reparaciones, donde había consolado a Patricia por su primer desamor, donde había sostenido a Ricardo durante su rehabilitación. Miró hacia la cocina donde había preparado miles de comidas, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeño triunfo de sus hijos. Todo eso ahora quedaba atrás. A las 4 de la tarde, Eduardo tomó su maleta, cerró la puerta de su casa por última vez y caminó hacia la calle. No tenía a dónde ir. Pensó en tocar las puertas de los vecinos, pero la vergüenza lo detuvo. ¿Cómo podría presentarse pidiendo ayuda? ¿Cómo podría explicar que sus propios hijos lo habían abandonado? Caminó sin rumbo por el vecindario, saludando tímidamente a algunos vecinos que lo miraban con preocupación, pero no se atrevían a preguntar. Llegó a un pequeño parque que conocía bien, donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños. Se sentó en un banco, el mismo banco donde solía sentarse a verlos jugar. Abrazó su maleta y se quedó allí mirando a otras familias en el parque, padres jugando con sus hijos, abuelos empujando cochecitos. Se preguntó en qué momento todo había salido tan mal. Cuando los niños que habían jugado en ese mismo parque hacía 30 años se habían convertido en las personas frías y egoístas que acababan de dejarlos sin hogar. Alrededor de las 6 de la tarde empezó a llover. Primero solo unas gotas, pero en minutos se convirtió en una tormenta violenta. El viento soplaba tan fuerte que amenazaba con arrancar ramas de los árboles. Eduardo se levantó del banco y empezó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía quedarse allí bajo la lluvia. Su ropa se empapó en segundos. El agua fría lo calaba hasta los huesos. En su desesperación, Eduardo decidió hacer un último intento. Tomó un taxi con los pocos pesos que le quedaban y le pidió al conductor que lo llevara a la casa de Tomás. Durante el trayecto, ensayó mentalmente lo que diría. Seguramente al verlo en ese estado, completamente empapado, temblando con su bastón, su hijo reaccionaría. Recordaría todas las veces que Eduardo cuidó de él cuando estaba enfermo, todas las noches que se desveló ayudándolo con las tareas universitarias. El corazón de su hijo se conmovería y le abriría las puertas. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Tomás, Eduardo notó que era mucho más grande y elegante de lo que recordaba. Había autos costosos en la entrada, luces cálidas brillando en cada ventana.
Claramente su hijo prosperaba económicamente. Eduardo salió del taxi, pagó al conductor con sus últimas monedas y caminó hacia la puerta. Sus manos temblaban mientras tocaba el timbre, no solo por el frío. Tomás abrió la puerta y su expresión no fue de sorpresa ni de preocupación, fue de pura y simple molestia. Eduardo trató de explicarle que no tenía dónde quedarse, que solo necesitaba un lugar para pasar la noche hasta encontrar algo, pero Tomás lo interrumpió bruscamente. Le dijo que ya había firmado los papeles, la casa estaba vendida, el dinero dividido, y que ahora cada uno debía resolver su propia vida. La esposa de Tomás apareció detrás de él, una mujer elegante que Eduardo apenas conocía, porque su hijo, rara vez, la llevaba a reuniones familiares. La mujer miró a Eduardo de arriba abajo con disgusto ante su ropa empapada y su aspecto desaliñado. Le dijo a Tomás que tenían invitados en la sala y que sería muy incómodo que su padre estuviera allí en ese estado. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. Miró a los ojos de su hijo mayor, buscando algún rastro del niño que solía abrazarlo y decirle que era el mejor papá del mundo. Buscó alguna señal del joven que había llorado en sus brazos cuando su madre murió, prometiendo no dejarlo nunca solo. Pero esos ojos ahora eran fríos, duros, llenos de indiferencia. Con voz quebrada, Eduardo le recordó todas las noches que había pasado despierto cuando Tomás era niño y sufría de asma, cómo corría a su habitación cada vez que escuchaba su respiración dificultosa, cómo lo llevaba al hospital a las 3 de la mañana durante las crisis. Le recordó cómo había vendido el reloj de su padre, su única posesión valiosa, para pagar la universidad, cómo había trabajado turnos dobles durante 4 años para que Tomás pudiera estudiar sin preocuparse por el dinero. Tomás se encogió de hombros con una indiferencia que destrozó el corazón de Eduardo. Dijo que eso era lo que los padres debían hacer, que era su obligación, que él no había pedido nacer. Eduardo sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Antes de poder decir algo más, Tomás cerró la puerta en su cara. Se quedó allí, bajo la lluvia torrencial, mirando esa puerta cerrada, escuchando las risas que venían desde el interior de la casa. La vida de su hijo continuaba normalmente mientras él estaba allí afuera, solo, empapado, sin un lugar a donde ir. Eduardo se obligó a moverse. Sus piernas apenas respondían, todavía débiles por la fractura de cadera de meses atrás. Cada paso era doloroso, pero se obligó a caminar hasta la casa de Patricia. El trayecto fue agotador. La lluvia caía más fuerte. El viento le robaba el aliento. Pasó frente a casas con ventanas iluminadas donde podía ver familias cenando juntas, cálidas y secas, viviendo la vida normal que él una vez tuvo. Cuando finalmente llegó a la casa de Patricia, tocó con las últimas fuerzas que le quedaban. Su hija abrió y por un momento su rostro mostró sorpresa. Eduardo pensó que tal vez había esperanza, que Patricia, su única hija, la mujer a quien había enseñado todo lo que sabía, no podría verlo en ese estado sin reaccionar. Pero entonces apareció detrás de ella el esposo de Patricia. Eduardo nunca había tenido una buena relación con él. El hombre siempre le había parecido frío y calculador. El esposo miró a Eduardo con evidente desprecio y le susurró algo al oído a Patricia. La expresión de Patricia cambió por completo. El calor que por un instante había aparecido en sus ojos desapareció. Con voz temblorosa pero firme, Patricia le dijo que lo sentía, pero que no podía recibirlo. Dijo que su esposo no quería problemas en la casa, que tenían que pensar primero en sus propios hijos. Eduardo le preguntó a Patricia si recordaba cuando era pequeña y tenía pesadillas todas las noches, cómo él se sentaba junto a su cama durante horas cantándole nanas, acariciándole el cabello hasta que se dormía. Le recordó cuando quedó embarazada a los 17, cómo él la defendió cuando todos la juzgaron, cómo cuidó de su bebé para que ella pudiera terminar la escuela.
Patricia comenzó a llorar, pero no cambió de opinión. Entre sollozos le dijo que la vida era así, que cada uno debía cuidarse por sí mismo, que ella tenía que proteger a su familia. Antes de que Eduardo pudiera decir algo más, Patricia cerró la puerta. Eduardo escuchó a su hija llorar al otro lado. Escuchó a su esposo decirle que había hecho lo correcto, que no podían cargar con esa responsabilidad, solo quedaba Ricardo. Eduardo caminó bajo la tormenta que se volvía cada vez más intensa. Sus pies apenas respondían. Cada paso era una agonía. Sentía que podía desplomarse en cualquier momento. La casa de Ricardo estaba al otro lado de la ciudad, y Eduardo no tenía dinero para otro taxi. Tuvo que caminar casi 2 horas bajo la lluvia torrencial. Durante ese trayecto interminable, Eduardo pensó en todo. Pensó en el día en que Ricardo nació, en cómo había sido tan pequeño y frágil que los médicos no estaban seguros de que sobreviviera, en cómo Eduardo se negó a rendirse, en cómo lo cuidó día y noche durante semanas hasta que finalmente se fortaleció. Pensó en todas las veces que Ricardo había arruinado su vida, en todos los problemas de los que Eduardo lo había rescatado, el dinero que le prestó cuando perdió su trabajo, la fianza que pagó cuando fue arrestado por conducir ebrio, la rehabilitación que financió cuando Ricardo cayó en las drogas. Cuando finalmente llegó a la casa de Ricardo, apenas podía mantenerse en pie. Tocó con las últimas fuerzas que le quedaban. Ricardo abrió y su expresión fue de total indiferencia. Ni siquiera preguntó qué había pasado o por qué Eduardo estaba en ese estado. Eduardo ni siquiera tuvo que explicarlo, porque Ricardo simplemente le dijo que ya sabía lo que quería, que Tomás y Patricia le habían advertido que probablemente vendría a buscarlo, y que su respuesta era no. Eduardo cayó de rodillas ante su hijo menor. El agua de lluvia mezclada con sus lágrimas corría por su rostro. Le rogó a Ricardo que por favor le diera refugio, aunque fuera solo por una noche. Le recordó que él era su bebé, el hijo que más problemas le había dado, pero también al que más había amado, porque era el que más lo necesitaba. Ricardo lo miró con desprecio y le dijo que se levantara, que estaba haciendo un espectáculo. Dijo que ahora tenía su propia vida, que había superado su pasado problemático y no quería recordatorios de esa época, que verlo le traía malos recuerdos y prefería que no volviera a buscarlo. Eduardo alzó la vista hacia su hijo menor y vio a un completo desconocido. Intentó tomar su mano, pero Ricardo retrocedió como si su toque quemara. Fue en ese momento cuando algo se rompió definitivamente dentro de Eduardo. Se levantó lentamente, miró a Ricardo a los ojos, y con una voz que ya no temblaba, con una dignidad que emergía desde lo más profundo de su ser, dijo: «Algún día, Ricardo, cuando seas mayor y mires atrás, vas a entender lo que perdiste hoy. No perdiste a un padre molesto pidiéndote ayuda. Perdiste a la única persona en este mundo que te amó incondicionalmente, que te rescató una y otra vez sin pedirte nada a cambio. Y ese día, cuando finalmente lo entiendas, será demasiado tarde». Ricardo no dijo nada, simplemente cerró la puerta, dejando a Eduardo solo en medio de la tormenta. Eduardo se quedó allí un momento, mirando esa puerta cerrada, y algo extraordinario sucedió dentro de él. Ya no sintió tristeza ni dolor. Sintió una extraña calma, una aceptación. Sus hijos ya no eran las personas que él creía haber criado. Tal vez nunca lo fueron. Tomó su maleta empapada y comenzó a caminar sin rumbo por las calles oscuras de la ciudad. No sabía cuánto tiempo había caminado cuando finalmente sus piernas no pudieron más. Se detuvo bajo el toldo de una tienda cerrada, se sentó en el suelo frío y abrazó su maleta. Mientras Eduardo estaba allí, bajo aquel toldo, completamente empapado y temblando de frío, un coche se detuvo frente a él. Era un vehículo elegante, negro, con vidrios polarizados. Eduardo pensó que tal vez era la policía viniendo a decirle que no podía quedarse allí. Pero cuando la puerta del coche se abrió, quien bajó fue un hombre de unos 55 años.
elegantemente vestido con un paraguas en la mano. El hombre se acercó a Eduardo y se agachó junto a él. Con voz amable le preguntó si estaba bien y qué hacía allí bajo la lluvia a esa hora. Eduardo lo miró y algo en los ojos de ese hombre le dio confianza. Había allí una calidez genuina, una preocupación real que no había visto en los ojos de sus propios hijos. Con voz cansada y rota, le contó brevemente lo que había ocurrido, cómo sus propios hijos lo habían echado de su casa, cómo ninguno de ellos quiso recibirlo, cómo había caminado durante horas bajo la tormenta, sin tener a dónde ir. El hombre escuchó en silencio, su expresión pasando de la preocupación a la indignación mientras Eduardo hablaba. Cuando Eduardo terminó, el hombre permaneció callado por un momento, como si procesara todo lo que acababa de oír. Sus ojos se humedecieron y apretó los labios con fuerza. Finalmente, con voz firme pero amable, dijo: «Señor, no puede quedarse aquí. Hace demasiado frío y está completamente empapado. Por favor, déjeme llevarlo a algún lugar donde pueda estar seco y caliente esta noche. Mañana veremos qué podemos hacer para ayudarlo de manera más permanente». Eduardo dudó un momento. Pero ¿qué más podía perder? Ya lo había perdido todo. Aceptó la ayuda y el hombre lo ayudó cuidadosamente a ponerse de pie, notando que Eduardo cojeaba y tenía dificultad para caminar por su antigua fractura de cadera. El hombre se presentó como Roberto Méndez, dueño de varios negocios en la ciudad. Explicó que había pasado por esa zona por casualidad. Normalmente no tomaba esa ruta, pero algo lo había hecho desviarse esa noche. Eduardo le contó toda su historia. Roberto escuchó atentamente y Eduardo notó cómo sus manos se aferraban con fuerza al volante cuando escuchaba cómo los hijos de Eduardo lo habían tratado. Llegaron a un hotel elegante en el centro de la ciudad. Roberto reservó una suite para Eduardo. Dio instrucciones específicas al personal para que lo atendieran de maravilla y cargaran todo a su cuenta personal. Luego le dijo a Eduardo: «Descanse esta noche, tome una ducha caliente, coma algo, duerma en una cama cómoda. Mañana lo visitaré y hablaremos sobre cómo podemos ayudarlo de forma más permanente. Y si me lo permite, me gustaría tener una conversación con sus hijos. Creo que necesitan entender lo que han hecho». Roberto hizo varias llamadas, tenía contactos en toda la ciudad y no le resultó difícil obtener información sobre Tomás, Patricia y Ricardo, dónde trabajaban, sus negocios, sus principales clientes, sus círculos sociales. Lo que Roberto descubrió lo dejó aún más indignado.